La historia que vamos a conocer hoy es la de un hombre que lo perdió absolutamente todo. Es un testimonio real, contado por él mismo, sobre un viaje desde la ruina más profunda hasta una redención que, la verdad, parecía imposible. Ojo a esta frase del propio José, porque nos da una clave muy importante. Esto no es la típica historia de desamor, no, no. La suya arranca justo en el final, justo donde la mayoría de las historias se dan por terminadas. Al principio todo parecía de película. Para José, casarse con su mujer, Adela, era como tocar el cielo. No era solo amor, para él era un logro, casi un trofeo que sentía que le daba el valor que le faltaba en otras áreas de su vida. Pero claro, el sueño se dio de bruces con la realidad. Por un lado, José veía a Adela como su joya, esa mujer de cine que compensaba sus propios fracasos. Pero por otro, la convivencia se volvió un infierno. Discusiones, gritos, agresiones. Aquella relación que él había idealizado se convirtió en un desierto de frialdad y distancia. Estas palabras de Adela son como una sentencia. No hay drama, no hay súplica, solo una frialdad que corta el aire y que deja clarísimo que no hay marcha atrás. La puerta para él se acababa de cerrar de un portazo. Llega la separación oficial y José lo deja todo. La casa, la mujer, las hijas. Pero esto no es un nuevo comienzo. Para nada. Es el principio de su descenso a un abismo personal. Lo que vino después fue una caída en picado que duró 7 años. Lo que empezó como un intento de olvidar con alcohol y fiestas, acabó en drogas, en perder el trabajo, en la indigencia y en pasar por varios centros de rehabilitación. Fue un hundimiento total, una espiral que parecía no tener fin. Él mismo lo describía de una forma muy potente. No sentía que fuera una mala racha, no. Sentía que algo enorme, como una ola silenciosa, como una serpiente, avanzaba hacia él para devorarlo. Estaba convencido de que su final estaba cerca, de que no había escapatoria. Pero justo ahí, en el punto más bajo, cuando ya todo parecía perdido, de repente pasa algo totalmente inesperado. Un momento de una claridad brutal que lo va a cambiar todo. Pues un día, sentado en el balcón, sin más, aburrido y ya sin fuerzas, le viene a la cabeza una pregunta. Una cavila, como él la llama. Una pregunta tan simple como demoledora. ¿Cómo narices es posible querer a alguien y a la vez estar en una guerra de pleitos con esa misma persona? Esa contradicción fue la chispa que lo incendió todo. Y esa cavila le llevó a un razonamiento paso a paso fascinante. Primero se plantea ese dilema moral, que le lleva a una revelación dolorosísima sobre su propio egoísmo con Adela. Se da cuenta de que él nunca lo había puesto a ella primero. Y finalmente, esa idea de amar al otro por encima de uno mismo lo conecta de forma inevitable con una figura, Jesús de Nazaret. Pero esto no fue solo una idea, ¿eh? Él cuenta que sintió una alegría que no podía describir, algo que no había sentido en su vida. Cogió una Biblia y de repente esas palabras dejaron de ser un texto antiguo. Para él se convirtieron en un espejo de su propio dolor y en una especie de mapa para salir de ahí. Ahora, que nadie piense que esta revelación fue el final de sus problemas. Ni mucho menos. En realidad, fue el comienzo de un camino nuevo. Sí, pero increíblemente difícil. Un camino lleno de pruebas que iban a poner a prueba su nueva convicción. Su reacción fue inmediata y radical. Retiró la demanda contra su mujer. Dejó el alcohol, el tabaco, todo, de golpe. Y tuvo que aguantar, claro, que todo el mundo le dijera que se había vuelto loco. Cada paso en ese nuevo camino era una auténtica batalla. Pero la prueba de fuego, la más dura de todas, tenía que ver con sus hijas. Se dio cuenta de que las niñas estaban atrapadas en medio de su guerra con Adela, y su bienestar se convirtió en el dilema más doloroso de su vida. Y la respuesta la encontró, curiosamente, en la antigua historia del rey Salomón. Igual que la verdadera madre estaba dispuesta a perder a su hijo para que viviera, José entendió que amar, a veces, no consiste en aferrarse, sino en saber soltar, aunque te parta el alma. Su conclusión fue tan cruda como este refrán. Él era el perro. Si él desaparecía de la ecuación, la rabia, o sea, el conflicto, se acabaría. Y así tomó la decisión más desgarradora de todas, apartarse por completo de la vida de sus hijas para que ellas por fin pudieran tener paz. Y mientras tanto, su día a día era un calvario. Vivía en un sitio al que llamaba la casa de la miseria, y un compañero de piso se la hacía imposible. La radio a todo trapo por la noche, le tiraba basura en la cama, llegó incluso a atacarle físicamente. La respuesta de José: soportar, limpiar y recibir los golpes sin devolver ni uno. Una prueba de resistencia que parece de otro mundo. Después de años de pruebas, de vivir en la calle y en comunidades, la historia de José por fin empieza a dar un giro. Se abre el camino hacia un nuevo comienzo. Y el último gran cambio no fue una acción, sino todo lo contrario, fue una rendición.
Durante años su obsesión había sido recuperar a Adela, y fue solo cuando por fin soltó esa obsesión, cuando aceptó de verdad que ese capítulo de su vida estaba cerrado para siempre, cuando se abrió la puerta a algo nuevo. Y fue justo en ese momento, cuando ya no esperaba absolutamente nada, que recibió una promesa que no se esperaba para nada. Le dijeron que su soledad, después de tantísimos años, iba a terminar. Una pequeña luz al final del túnel. Y lo que pasó a continuación fue una cadena de acontecimientos increíble. Fijaos, primero, después de 16 años, por fin sale el divorcio. Después, tiene una visión súper específica. Unos meses más tarde, conoce a una mujer que es exactamente lo que él había pedido. Y el remate final llega en Navidad, cuando el regalo que ella le hace confirma su visión hasta el último detalle. Esto solo es un resumen de lo que leerás en este testimonio y podrás escuchar en el vídeo de YouTube. Bastante más ampliado y con muchas más bendiciones de las que aquí se ven. La victoria de Jesucristo sobre las huestes del mal, que usando a Adela querían acabar con la vida de José. Que Dios te bendiga. Escríbeme si quieres preguntar algo a jeremiasnewman@hotmail.com.